Estoy aquí con lo que pasó en el episodio 18. Suscríbete a mi canal antes de ver el video. El hijo de Asille se encuentra con la policía en la playa. Cuando ve a la policía, se asusta y trata de escapar. La policía lo atrapa. Mayr le compra flores a Asille. Bait le toma una foto a Asille con flores mientras Cemal le envía un mensaje. Mayr la ve por teléfono. Mayr se sorprende, el correo va al jardín y llora. Asille Mayr se da cuenta de que hay algo extraño cuando sale. Mayr tiene que explicar que eres la ex esposa de Asille. Empezamos a vivir en la misma mansión por casualidad y le dice a Mayr Zual, venimos de no conocernos en la misma casa. Zual Cemal y dice que ya no interferiré en este asunto. Asille y Nergis salen a buscar al niño. La policía cree que Ur ha desaparecido y lo lleva a la mansión. Asille y Nergis ven a la policía y tienen miedo. La policía habla con el vecindario y dice que estoy de servicio y se van. Al ver irse a la policía, Asille y Nergis corren hacia Ur. Mientras habla en efectivo con Ur Asille, escucha que Cemal es su verdadero padre. Mayr Khan casi se derrumba cuando ve el mensaje de la mano. Mayr estaba enamorado de Asille. Mientras Mayr está sentado en la playa, patea a izquierda y derecha, Asille se le acerca y le pregunta qué pasó. Mayr cree que Asille está enamorada de Cemal. Asille está tratando de calmar a Mayr, dice, hablemos. Dice que me destrozaste por Cemal. Asille tiene que decir la verdad. Mayr Cemal dice que es mi ex marido y explica todo. Mayr no puede creer que escuchó esto. El correo dice ¿por qué no me dijiste sobre esto antes de que Asille diga que no podía decir que la vida de todos en Konak se verá afectada? Mayr dice ¿a dónde irás? Nunca permitiré esto. Él dice que no te preocupes, no sé cómo, pero lo resolveremos de alguna manera. Cemal y Asille están hablando. Yo digo buscaré un abogado, me divorciaré Asille. Asille dice que estás decidido. Zual y Mayr están hablando. Zual decide irse a América. Cemal está decidido a hablar con Elin. Por un lado, está buscando una casa para alquilar y está considerando mudarse a esa casa con Asille. Ur le dice a su madre, Asille, que aprendió todo. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Dice que mi padre estaba muerto, mi padre era Cemal. Cemal vino a mirar la casa de renta. A Kemalevi le gustó. Cemal dice que ha alquilado una casa nueva y ahora comenzará una nueva vida. Nergis estaba muy feliz con esta noticia. Abrazó a Cemal. Nergis le dice a Asille que su padre es dueño de una casa y ella se mudará allí. Ella dice que nos mudaremos a una nueva casa juntos y tendremos una nueva vida. Asille dice que no es posible, que no podemos quedarnos en la misma casa con ella. Elin le cuenta a Cemal sobre la enfermedad de su padre. Cuando Cemal se entera de esto, renuncia a mudarse a la casa y divorciarse por ahora. El padre de Razi reúne a todos en la sala de estar y les explica su enfermedad, dice que ha estado luchando contra el cáncer por un tiempo. Todos están sorprendidos. Razi es el más molesto por la noticia, mientras Ur está jugando, Cemal llega a su lado. Mayr viene después. El correo electrónico de Kemal dice que no lo necesitas, puedes irte y lo despide. Razi le confiesa su amor a Meral. Meral dice que estás casado, yo no lavo el nido. Cuando Razi se entera de la noticia de su padre, acude a Meral para recuperar la moral. Razi le cuenta a Meral sobre el cáncer. Razi está organizando una comida para su padre. Todos asistirán a la cena. El padre de Razi agradece a todos por la comida cuando Cemal dice algo sobre ser padre en la cena. Al oído de Mayr Asille, Popovich es el último hombre en decir algo sobre la paternidad. Cuando Kemal escuchó esto, le preguntó a Mayr, ¿le pasó algo a Mayr? Durante la comida, Cemal mira nervioso a Mayr. ¿Kemal? Ur lo ve en el jardín y Ur se molesta mientras habla con él. En ese momento llega Mayr y le pide cuentas a Cemal por lo que dijiste. Pasa por Cemal y Mayr están discutiendo. Mayr Camelli pregunta, ¿no abandonaste a tus hijos?
Mientras Cemal y Mayre están discutiendo, Zaide los escucha y les pregunta, ¿de qué están hablando? Este capítulo termina así.